Hola, en este video platicaremos sobre generalidades y recomendaciones para los pacientes con diabetes, ya sea en viajes, celebraciones o restaurantes. En cualquiera de los medios de transporte que el paciente desee utilizar, previamente debe de acudir al médico o algún centro de salud. ¿Esto para qué? El paciente debe de acudir para que le informe al médico que va a salir de la ciudad. ¿Por qué? Simplemente por salir de su rutina puede ser que necesite algún cambio en su medicación, que requiera de recomendaciones de qué hacer en caso de ciertos síntomas y definitivo le deben de realizar un informe médico. ¿Qué es lo que necesita tener el informe médico? Debe de tener por escrito el tipo de diabetes que el paciente tiene. Segundo, debe de tener el tratamiento del paciente. Muy importante que tenga el nombre genérico, porque en otras ciudades o en otros países puede ser que no encuentre el tratamiento por el nombre, debe de ser por el nombre genérico. Y también es muy importante que tenga la dosis exacta y también cada cuándo es que lo toma el paciente. Tercero y último, debe de tener todo el material que el paciente utiliza para tratar su padecimiento, es decir, el material que el paciente utiliza diariamente para tratarlo. Es muy importante que el paciente lleve una identificación de su padecimiento, es decir, puede tener algún collar o alguna pulsera que informe que el paciente tiene diabetes. Es muy importante que el paciente siempre esté acompañado de alguien que pueda ponerle glucagón, esto en caso de alguna urgencia. Independientemente del medio de transporte que el paciente utilice, siempre debe de llevar equipaje de mano sin documentar. ¿Por qué? En este equipaje de mano debe de llevar sus medicamentos, debe de llevar el informe médico y por último debe de llevar alimentos, como cuáles pueden ser tentempiés o en caso de que durante el transporte deba de consumir uno de sus tiempos de comida. También puede llevar algo de jugos o algo de azúcar. En caso de presentar una hipo o una hiperglicemia, el paciente debe estar muy bien preparado. Entonces, en esta maleta debe de llevar todo lo que necesita. En caso de que el paciente viaje en avión, debe de avisar a la aerolínea en caso de que vaya a llevar algo de jeringas o algo no permitido en el avión. Siempre se debe de avisar. También, al momento de pasar en los rayos X en seguridad, su bomba de insulina se puede ver afectada, por lo que es importante hablar a la marca que tenga y preguntar si se va a ver afectado. ¿Para qué? Para que no lo pasen por los rayos X. Y muy importante llevar la maleta de mano para llevar ahí su informe médico y sus medicamentos. En caso de que el paciente vaya a viajar en un barco o en un crucero, es importante considerar lo siguiente. Escoger algún camarote que sea en la zona central del barco o del crucero. Esto va a hacer que disminuya la presencia de mareo. En caso de que el paciente normalmente presente mareos, independientemente que sea en un barco o fuera debe de ir preparado con medicamentos para esto. Si se utilizan antidiabéticos orales o insulina, es probable que si el paciente presenta mareos o vómito, también pueda presentar unas hipoglucemias, por lo que tiene que estar preparado para actuar ante ellas. Puede llevar algo de alimentos, medicamentos, jugos, azúcar o algunas galletas. Para prevenir estas complicaciones es importante que el paciente constantemente tome sus glucemias capilares. En caso de que el paciente se transporte en algún auto o en tren, es importante llevar alimentos. En caso de que el paciente vaya a conducir, tomar su glucemia capilar previo a conducir. También es importante a tomar en cuenta que si el coche o el tren estará en sol por mucho tiempo, la insulina puede verse afectada. En caso de que el tren o el coche vaya a estar en temperaturas muy bajas, bajo cero, la insulina puede congelarse y esto también hará que se afecte la insulina. Para concluir el tema y recomendaciones del paciente con diabetes en viajes, es importante considerar que el paciente mantenga la rutina habitual en el viaje y también que tome constantemente sus glucemias capilares para actuar ante cualquier circunstancia de urgencia. Pasaremos al segundo tema, que son las recomendaciones y generalidades de un paciente con diabetes en celebraciones o en restaurantes. Es importante que si se encuentra en un evento social o en alguna reunión, el paciente considere en
preguntar previamente cuáles serán los alimentos que se van a ingerir. También el paciente puede considerar llevar sus alimentos. Y es importante que el paciente también de vez en cuando se pueda dar algún gusto. Importante es limitar el alcohol. En caso de que el paciente vaya a ingerir alimentos de ese lugar, es importante considerar preguntar a quienes preparan los alimentos de qué manera fueron preparados, cuáles son sus ingredientes y cuál es su contenido nutricional. También, si el paciente prefiere sentirse cómodo contándoles a los demás de la reunión el por qué está cuidando su alimentación, lo puede hacer para que ellos comprendan el por qué lleva su propio refrigerio o el por qué pregunta sobre los alimentos. En caso de consumir alimentos fuera o que la reunión o celebración vaya a ser en algún restaurante, importante considerar sería que el paciente investigue previamente qué restaurantes tienen alimentos que el paciente puede consumir. También los alimentos que se consumen por la mañana, es decir, restaurantes que tengan desayunos, frecuentemente serán los alimentos más nutricionales comparados con otros en comida o cena. ¿Por qué? En la mayoría de los desayunos incluyen algo de fruta, incluyen algo de yogurt o incluso unos huevitos revueltos, que esto definitivo el paciente lo puede consumir. Actualmente la mayoría de los restaurantes muestran su menú y lo que contiene en internet, por lo que el paciente puede investigar sobre los restaurantes, revisar su menú y revisar los ingredientes que contienen los platillos. Y así el paciente podrá saber previamente si puede consumir algo de ese restaurante y en caso de que no, buscar una mejor opción. También puede ser el caso que el paciente no pueda escoger dónde sea la reunión o celebración, por lo que debe de prepararse en revisar el menú para poder revisar qué alimentos son los que va a poder consumir. En caso de que el paciente no pueda consumir nada de ese restaurante, puede considerar en llevar su propia comida e incluso preguntar si puede consumirla en ese lugar como un caso especial. En caso de que no se pueda hacer esto, el paciente puede comer previamente en casa o prepararse con algún refrigerio y después comer en casa. Es importante que si el paciente va a estar fuera, ya sea en algún viaje, en alguna celebración o en algún restaurante, debe de seguir con los mismos hábitos que tiene normalmente. ¿Por qué? Así vamos a evitar que tenga una hipo, una hiperglicemia y hablando sobre este tema, el paciente puede considerar realizarse pruebas de una glicemia capilar más frecuentemente que como lo hace habitualmente. ¿Por qué? Ya que esté fuera y consuma algunos alimentos diferentes o que esté en algún otro lugar, puede ser que presente ciertos síntomas.